es un placer. Antes que otra cosa, quiero felicitar al INM por sus 10 años como INM, aunque sabemos que hay gente que tiene más de 30 años trabajando, y también felicitarlos por este evento tan exitoso y sobre todo consciente por la situación actual de la pandemia. Entonces, también quiero hacer patente la felicitación de parte de nuestro director general, el doctor Víctor Lizardi. Manda un caluroso saludo, no solo al INN, sino a todo Colombia, y pues las puertas abiertas al CENAM. Claro que cuando sea servicio hay que pagar, está abierta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar la charla, que como saben es la importancia de la metrología en el contexto de una emergencia de salud pública internacional. Déjenme pedir aquí auxilio, una introducción. Vamos a ver el contexto de una emergencia de salud pública internacional. Pasaremos a ver un caso práctico de mediciones de presión para la salud y algunos ejemplos de la importancia de la medición de presión en el entorno actual. Nos centramos en una magnitud, son muchas las que tienen que actuar. La metrología está involucrada, pero el tiempo es corto. Y en conclusiones vamos a finalizar y esperar cualquier consulta que tengan. Vamos con la introducción. Y aquí está un pensamiento muy interesante, ¿no? Usa números, pesas y medidas en un año de escasez. Eso lo dijo William Blake hace más de 100 años. Y ahora no hay otra visión diferente a eso, ¿no? Tenemos que enfocarnos en la metrología para ayudarnos en estos casos de pandemia, medir bien con trazabilidad y tomar las mediciones adecuadas. Lo vamos a platicar aquí en esta presentación. Bueno, ya en la presentación del ingeniero Porras vimos que la metrología no es muy conocida. Yo he tenido muchos casos en el CENAM que me llegan llamadas preguntando si el fin de semana va a llover, porque confunden metrología con meteorología. Digo, yo no los estimo, al contrario, uso Google y les digo, de acuerdo a, tiene un 80% de probabilidades de lluvia, ya se cuelgan contentos. Y aprovecho y les platico, ¿no? Mire, para esto es esto, ¿sí? Pero tenemos que ser muy conscientes que la metrología es muy importante para un producto. Así se detectan deficiencias, ¿sí? Y se evitan rechazos. Acuérdense que un rechazo puede ser que el equipo, la parte, el elemento se descarte, se elimine. En el mejor de los casos se puede reprocesar, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos, las pérdidas económicas en desperdicio de material, en mano de obra, en el tiempo invertido, en el uso de equipos, aumentan los costos. Y esos costos pueden ser pérdidas de ganancia para la empresa o aumentar el precio del producto, que lo hace menos competitivo y por lo tanto vamos a tener un pedazo de torta más pequeño, ¿sí? Entonces, utilizar un instrumento que no sea el adecuado para una medición también ocasiona errores importantes, ¿sí? Para medir el tiempo tenemos desde un reloj de mano, desde un reloj analógico, un reloj digital o el reloj atómico, ¿sí? Dependiendo la aplicación, tenemos que seleccionar el instrumento adecuado para, uno, poder eliminar los errores al máximo posible. Los errores no desaparecen, pero los podemos reducir. Y de acuerdo al instrumento, por su repetibilidad, resolución, histéresis, movilidad y todo lo demás, podemos seleccionar la incertidumbre más adecuada. Ojo,
una incertidumbre pequeña no necesariamente es lo mejor. Hay que buscar la incertidumbre adecuada para el uso intencionado, ¿sí? Y bueno, nos vamos a enfrentar en la industria, en la vida diaria, eso que le hablamos de metrología y dicen, ¿metro qué? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, el mundo, como sabemos, está inmerso en una emergencia de salud pública, que es global, ¿sí? Ha sido la más fuerte en las últimas décadas. Esta pandemia, pues ha mostrado la debilidad de la comunidad internacional para el conocimiento epidemiológico y la insuficiencia de las capacidades en atención hospitalaria. Se ha peleado con lo que se tiene, lo mejor que se puede. Todos sabemos cuánto tardó en desarrollarse una vacuna que para todo caso, y realmente hablando franco y abierto, no es una vacuna. Porque una vacuna la ponen y es de por vida. Esta, al año, váyanse preparando, porque un año, año y medio van a tener que volver a ponerse otra dosis. ¿Sí? Así está pensada. Entonces, estamos en una batalla campal contra un virus. Entonces, veamos el contexto de esta emergencia de salud pública mundial. Entonces, la metrología se utiliza desde el diagnóstico, ¿sí? Con la pandemia se terminó ya el escepticismo a cuantificar, a hacerlo de una manera más adecuada, ¿sí? Mediante escalas debidamente consensuadas. Se pueden medir características consideradas subjetivas, tales como el malestar, el dolor, la afectación psicológica, ¿no? Los médicos ya te dicen, bueno, tiene un dolor del 1, del 10, ¿cómo se siente? Cuidado, contesten, porque si no, les da un golpe. Mire, ese fue del 10. No, no es cierto, ¿eh? Ese es para ver si están despiertos. Bueno, otras, como la cuantificación de la temperatura o la saturación de oxígeno, se han popularizado tremendamente a nivel mundial. Eso es metrología, ¿sí? Ahora es normal, es común que nos midan la temperatura y en casos, cuando es posible, pues nos miden la oxigenación para saber si estamos o no dentro de una saturación de oxígeno que permita ser saludables. ¿Sí? Entonces, esta metrología diagnóstica ha cambiado la manera de medir. Actualmente ya no se mide la calentura o la temperatura con el dorso, ¿no?, de la mano, como lo hacían nuestras madres cuando éramos pequeños. A ver, ¿tienes temperatura? Te ponía la palma de la mano en la frente. Ah, sí. Ni tampoco como se utilizaba hace algunos años, que la enfermera ponía un termómetro de líquido en vidrio en la axila, ¿no? Y ahí lo dejaba y se iba y una hora regresaba y uno ahí, oiga. Peor si te lo ponían en la boca, ¿no? Porque no podías ni hablar ahí. Llegaba una hora después y lo sacaba y se ponía a platicar. Fíjate qué fin de semana, el doctor tan simpático y que no sé qué. Y bueno, ya no les platico el chisme, pero más o menos era eso. Y luego ya la ve, porque tenía mucha estabilidad. Pero la medición es una hora. Y nosotros tenemos que movilizarnos en esta vida ajetreada actual. La modernidad nos exige mediciones rápidas, oportunas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a la hora el uso de termómetros infrarrojo es muy común. Eso es inmediato. Inmediato te toma la temperatura, usted no puede pasar, tiene temperatura alta o lo que sea, ¿sí? Cada historia clínica es una fuente inagotable de datos. Así es como también el famoso Big Data y toda esta información que se maneja en la red se utiliza. Muchas gracias. ¿Sí? Tenemos que aprender de lo que pasa en otros lados. Eso es lo que nos ha dejado esta pandemia. Lo que sucedía en China y después en Europa, pues acá
se utilizó, ¿no? Era una locura eso, ver que estaban encerrados en Wuhan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los tienen encerrados y todos cantando en las ventanas y sobreviviremos y todo eso? Bueno, eso permeó a través de las redes, y cuando el bicho llegó acá a Latinoamérica, pues ya sabíamos cómo actuar. Lo mismo sucede con las mediciones. Tenemos que estar conscientes de los desarrollos tecnológicos y de los avances para aprovecharlos y utilizarlos de manera rápida y actuar con cualquier alteración de las diferentes formas del COVID. Lo mismo sucedió con las pruebas específicas de diagnóstico. Ahora es común el PCR, las pruebas antígenas, titulación de anticuerpos. Se necesitaron miles de ensayos para mostrar si hay o no avance. Pero cuando te toca a ti en lo personal, en la familia, es lo más importante. Entonces, tenemos que estar prevenidos. En cuanto a la atención de los pacientes que requieren hospitalización, el uso de respiradores artificiales, conocidos como ventiladores, representa uno de los mayores retos para el sector salud. ¿Por qué? Porque hay un número limitado disponible en los hospitales y su uso se está destinando solamente para pacientes con insuficiencia respiratoria severa. Entonces, pues hay que buscar prevenir, conocer y estar atentos, ¿sí? En las clínicas hacen lo mejor que pueden, pero solamente tienen un número finito de espacios y de equipos. La aplicación de terapias de soporte oportunas, efectivas y seguras es el pilar para lograr la recuperación de pacientes, ¿sí? Especialmente que desarrollan manifestaciones graves de COVID. Entonces tenemos, como habíamos dicho, entre otros, los respiradores, ¿no? Que aprovechando, lo vamos a ver más adelante, pues tienen que ver con la metrología, porque un respirador tiene que tener una presión para que a la hora de inflar entre a los pulmones, los infle, ayude, y tiene que tener un flujo de oxígeno y tiene que tener una proporción de oxígeno. Todo es medición. La metrología está intrínseca en el tratamiento que se da a manifestaciones graves de COVID. Por otro lado, también la calibración de termómetros es muy importante, sobre todo en esta época de pandemia. La calibración incorrecta conduce a lecturas de temperaturas incorrectas y, por lo tanto, a diagnósticos incorrectos. Igual sabemos que la OMS ha determinado el uso de cubrebocas para una protección. Hay de los médicos o quirúrgicos o los médicos o higiénicos, ¿no? De tela, lavables, reutilizables o como la mascarilla quirúrgica de 3 capas, que es más sencilla que la de 5 capas, pero esas, ¿en base a qué? ¿En base a qué se determinan? ¿Por qué se dice que son buenas? ¿Porque alguien que las vende lo dice? ¿Porque el vendedor me la vende barata? No, porque tiene que tener unos elementos de filtración. Tiene que hacerse pruebas también de flujo. Tiene que hacerse pruebas de presión diferencial. Todo esto es metrología. La determinación de este tipo de cubrebocas para uso médico, quirúrgico o uso común lleva mediciones. Entonces, veamos uno de los muchos ejemplos de la metrología en estos tiempos de pandemia. Y tomemos, por ejemplo, las mediciones de presión para la salud. Entonces, cuando vamos a una visita médica, lo primero es el diagnóstico y el tratamiento. Llega una enfermera, nos atiende, nos mide altura, peso, temperatura, presión barométrica,
el médico nos mide el latido del corazón, tal vez el flujo en los pulmones, y de acuerdo a eso nos envía a una clínica para hacer algunos estudios. Cuando los estudios llegan, pues el médico dice esto está bien, esto está mal, y de acuerdo a esos estudios se toma una decisión, ¿sí? Todo, desde los equipos biomédicos utilizados, la parte de el estudio realizado y los síntomas del paciente, todo eso es una atención médica, ¿sí? Y el médico se basa en todo eso para una toma de decisiones. El médico no es metrólogo, no es un técnico en metrología. Él confía en los instrumentos como herramientas de trabajo. Si los instrumentos le dan valores equivocados, el médico puede tener un diagnóstico equivocado y enviar al hospital a alguien que a lo mejor no lo requería, ocupando una cama y ocupando equipo crítico, o en su defecto y a lo mejor peor, decir que está bien y no dar el tratamiento adecuado y dejar que el bicho avance y llegar a un momento grave, ¿sí? Entonces, los errores de la medición los toma directamente el médico, ¿no? Y con eso hace el diagnóstico. Entonces, ojo, hay un dicho en latín que dice errare humanum est. Equivocarse es de humanos, pero es grave cuando esa equivocación te manda al quirófano o al revés. No llegas al hospital y pues hay unas consecuencias graves, ¿no? La gráfica que tenemos ahí arriba a la derecha muestra, ¿no?, lo que es normal, no hay que asustarse. Los instrumentos pueden tener error, es más, siempre tienen error, pero el error puede ser muy pequeño o puede ser grande, y todos los instrumentos tienen incertidumbre. El asunto es calibrarlos para disminuir el error de la línea que está en azul arriba, llevarla a la línea verde, ya error corregido, y la incertidumbre va a estar. Ojo, el instrumento no te va a dar el valor verdadero. Sin embargo, el instrumento con la incertidumbre, ese más menos, te garantiza que el valor verdadero está por ahí. Y eso te va a permitir estimar de acuerdo a las tolerancias que tengas en proceso, en tu trabajo, en tu actividad, si estás dentro o no de tolerancias. Entonces, el objetivo de la metrología en el sector salud es contribuir a las mediciones para dar confiabilidad y seguridad en los resultados diagnósticos, en la intervención y en el tratamiento de los pacientes. Aquí aprovecho para mandar un reconocimiento fuerte, un aplauso y las gracias de todo corazón para todo el personal que trabaja en salud, enfermeras, médicos, gente de limpieza, intendencia, todo el personal. Si ustedes en su familia tienen, por favor, llévenles nuestro agradecimiento por su dedicación, por su esfuerzo y por estar al frente en esta batalla. Cuando un resultado de medición tiene que ver con la salud de un paciente, el valor entregado adquiere una relevancia muy alta, ya que debe dar la seguridad suficiente a los profesionales y pacientes para confiar en ellos, ¿sí? Entonces, los instrumentos, todos los instrumentos médicos deben calibrarse, ya sea de manera interna. Hay algunos, no muchos, pero algunos que tienen internamente un laboratorio, ¿no? Me refiero a grandes hospitales. De cualquier manera, si es externo, se llevan esos resultados y alguien en el hospital debe decir, el instrumento es adecuado para el uso intencionado o no, porque acuérdense que la calibración es el resultado que puede ser con una incertidumbre muy grande o con un error muy grande.
Eso está contenido en la ISO 17025. Sin embargo, lo que es confirmación metrológica, que está contenido en la ISO 10013 o en la OIML D10, pues nos ve la parte de confirmación metrológica, lo que se conoce como lapsos de confirmación metrológica, o sea, cada cuándo calibrar. Y además, cómo comparar los resultados de calibración contra las necesidades de calibración que tengo en el hospital, en el consultorio médico, ¿sí? Entonces, con un programa de calibraciones adecuado, el responsable de metrología en el hospital, ya sea interno o externo, los hospitales no necesitan tener un especialista. Sin embargo, hay laboratorios secundarios, hay laboratorios a los consultorios para darle un seguimiento y tener en control todo el instrumental médico, y llamando instrumental a los que son instrumentos, ¿no? Porque los médicos a veces le llaman instrumental a bisturís y todo esto. Entonces, ¿qué debe conocer ese responsable del programa de calibración de los instrumentos que se utilizan en la profesión de salud? ¿Cuándo calibrar? ¿Quién calibra? ¿Cómo se calibra? Y fecha de calibración, ¿sí? Y adicionalmente, lo que está en la gráfica a la derecha, pues los valores de error y de incertidumbre que son adecuados para el uso en ese hospital, en ese lugar, ¿sí? Por lo que deben establecerse tolerancias en sus procesos y verificar los resultados de cada equipo para poder lograr mejorar la seguridad del paciente, contar con resultados confiables para la toma de decisiones en el proceso asistencial, reducir los márgenes de error, contar con un nivel apropiado de calidad de las mediciones, incrementar la confiabilidad en la prestación del servicio de salud, incrementar la credibilidad de la institución, contar con credibilidad de las mediciones relativas a los controles oficiales, optimizar recursos y tiempo al evitar reprocesos. También es común, ¿sabes qué? Ve a tal clínica que te hagan estudios y después, pues no tengo mucha confianza, voy a otro. Y si sale diferente, a un tercero. Y eso es tiempo valioso para el paciente, es gastos y es desconfianza en los resultados. Desde luego, reducir costos de no calidad, sobre todo en el ejemplo que acabo de decir, y cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad reglamentaria, ¿sí? No solo nacional, sino también a nivel internacional. Ejemplos de la importancia de la medición de presión en el entorno actual. La medición de presión es importante en los procesos productivos y la magnitud de influencia en la medición de otras magnitudes, ¿sí? Entonces, tenemos que la presión como tal también influye en densidad del aire, en flujo, humedad relativa, intensidad sonora, corrección de la flotación de las masas en el aire, ¿no? Existen otras magnitudes en que la presión se mide para asegurar un valor que es de influencia, por ejemplo, en la medición de la aceleración de la gravedad local, ¿sí? Por eso estoy tomando presión, porque es más común que otras magnitudes y su afectación es grande en muchas aplicaciones. Tenemos, claro, el caso típico, ¿no? Que no solo se ha usado ahora en la pandemia, sino desde muchos años antes para tener un diagnóstico de la salud. Es muy importante, ¿verdad? Falsos diagnósticos, habitualmente el médico toma datos del paciente para el diagnóstico de la presión arterial y, por ejemplo, en el caso de presión arterial, el médico usa un manómetro que monitorea los signos vitales para tomar la presión arterial del paciente, ¿sí? Y con eso
determina si es hipotenso, normal o hipertenso, y con base en esas y otras condiciones fisiológicas del paciente, le ofrece un tratamiento que sea adecuado, ¿sí? Entonces, todas las mediciones llevan consigo un error y una incertidumbre, los cuales normalmente no conocen los médicos, que son quienes directamente realizan el diagnóstico del paciente. Entonces, la metodología de presión, ¿para qué? Para verificar que los errores e incertidumbre los equipos se utilizan en la práctica médica se encuentran dentro de los rangos permisibles que no pondrán en peligro la salud de los pacientes. En este caso, por ejemplo, medicarlo como hipotenso o hipertenso por un error del equipo. Y esto es crítico. O sea, quiero decir, a lo mejor no tengo la presión alta y el instrumento dice que sí, y por eso me dan algo para bajarla, y entonces pues se me cae el ánimo, y si hago un ejercicio fuerte, pues puedo tener complicaciones. Entonces, no es un juego, no es, bueno, conviene hacerlo, es una necesidad tener trazabilidad a patrones nacionales y al sistema internacional, como lo acaba de decir en su presentación anterior el ingeniero Porras. Otro caso importantísimo, ventiladores o respiradores artificiales. Las terapias inapropiadas con estos ventiladores, y no solo eso, ¿no? También desfibriladores y otros instrumentos pueden ser críticas. Tenemos el ejemplo con ventiladores, los médicos tratantes o terapeutas respiratorios brindan unos parámetros específicos que se ingresan en ese ventilador, que pueden incluir la presión, el flujo y otras características. Y esto lo hacen según el caso de cada paciente, acorde a su edad y al diagnóstico médico, ¿sí? Entonces, las terapias con estos respiradores sirven para dar una fracción de inspiración de oxígeno, que incluye, como decía, la presión de la vía aérea y la presión final, ¿sí? Y otros parámetros. Entonces, aquí la presión y su metrología, o sea, la trazabilidad y la calibración del instrumento, ¿para qué? Los parámetros de los ventiladores son ajustados según las indicaciones del médico. Si el ventilador presenta desajustes considerables a las tolerancias para el tratamiento, se pueden presentar complicaciones asociadas a su uso, que pueden ser graves. La calibración de los equipos permite verificar que los errores e incertidumbres se encuentran dentro de lo esperado y que no pondrán en riesgo la salud de los pacientes. Vamos a las conclusiones y empezamos con unas conclusiones reflexivas, ¿no? La metrología en el área de salud nos sirve para verificar que las mediciones de nuestros equipos son confiables, tanto en los equipos de diagnóstico como en los equipos de terapia, ¿sí? Nosotros como metrólogos, y me refiero a todos, no nada más los de los centros nacionales de metrología, no nada más los laboratorios secundarios de calibración, no nada más las unidades de verificación, todos los que sabemos de metrología tenemos el compromiso de ayudar al sector salud a tener instrumentos confiables que les permitan dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Entonces, la metrología, con las normas, con la evaluación de la conformidad y la calidad y la mejora continua, asegura salud de la población, competitividad y desarrollo económico, para que en un futuro
los abrazos no sean imaginarios, sino podamos, como decimos en México, apapachar a nuestros seres queridos y mucho más. Guarden todos esos sentimientos, ya vendrá la oportunidad. Cóbrenlos con todo y intereses. Muchas gracias por su atención.